Amoroso Padre, en esta noche te agradecemos por la bendición de estar aquí reunidos sin importar la distancia, Señor. Cada uno desde su casa, a lo mejor de su trabajo, donde quiera que estemos, Señor, podemos estar unidos en oración. Hoy te pedimos que bendigas a cada uno de tus siervos aquí presentes y nos ayude, Señor, a ser cada día mejores servidores tuyos, a hacerlo lo mejor que podamos, Señor, con el gozo de saber que lo hacemos para ti, porque tú eres bueno con nosotros, nos da vida, nos da salud, nos das la promesa de la salvación. Señor, todo lo que tenemos es gracias a ti y por eso servirte, Padre, no es más que un privilegio para nosotros. Queremos pedirte, Padre, que acompañes a cada uno de los líderes presentes. Te pedimos por los que no han llegado a tiempo, ayúdalos para que puedan conectarse y escuchar el mensaje de esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, también seguimos diciendo, saludando a los hermanos que están con nosotros en esta noche. Nuestra hermana Alejandra Gómez Lemus desde Tala. También la familia Alcalá Márquez desde El Amarillo. Edison y nuestra hermana Yarina presentes aquí junto con su peque. Gracias por acompañarnos. Y también nuestra hermana Ana González, bienvenidos. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en esta noche. Muy bien. Ayer estábamos hablando, para terminar, hemos tenido esta semana de capacitación con mensajes que son importantes para nosotros que somos líderes, que estamos al frente de la iglesia. Cuán importante, cada mensaje ha tenido algo especial, lo importante es estar comprometidos con Dios, lo importante de descubrir el propósito que Dios tiene para nosotros, la importancia del ayuno, mis hermanos, que de pronto olvidamos, la importancia de la oración. Sin duda, mis hermanos, son herramientas que nos van a dar el éxito en nuestro ministerio que desarrollamos cada uno en nuestras iglesias. La importancia de no solamente ser nosotros líderes, sino capacitar a otros. Yo recuerdo que el pastor Luis Fregoso nos hablaba, Luis Fregoso, Luis, ya le estoy cambiando el pastor, ¿cómo se llamaba el pastor Luisito, el anterior presidente? Hablaba de algo que le llamaban mini-mí. ¿Qué es eso del mini-mí? El mini-mí es buscar una persona que sea una copia de ti. Recuerden que Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces tú tienes que buscar a alguien a quien tú capacites para que sea un misionero, un servo de Dios. En caso de Elías tenía Eliseo, en caso de Pedro tenía Timoteo, y así cada persona en la Biblia, ¿verdad? Tenía como una persona que iba preparando para ocupar su lugar. En el caso de Moisés tenía Josué. Entonces tú tienes que capacitar para que donde en tu iglesia hay ahorita un líder que eres tú, que hace el trabajo de manera extraordinaria, el día de mañana ya no estés solo, sino haya alguien más que te esté apoyando. Ese es el éxito del discipulado, mis hermanos. Es algo que tenemos que hacer también. Pero en esta noche vamos a llamar nuestra atención a un asunto que es también de vital importancia porque es la razón por la cual muchos líderes se han alejado, han perdido las riendas, el camino. Está nuestro hermano Eduardo Alcalá, siempre presente en los mejores eventos. Bienvenido, hermano Eduardo. Hablábamos, por ejemplo, ayer de un asunto que llevó a personas a la perdición. Y yo les mencionaba, por ejemplo, en el caso de la esposa de Lot, que mirando hacia atrás, como anhelando las cosas que había tenido que dejar por la salvación, fue convertida en sal. Pero no es el único ejemplo. En la Biblia, ayer les mencionaba otro, no me acordaba, Giesi, el caso del siervo de Eliseo, que es lleno de lepra por ambicionar el regalo que Amán tenía para Eliseo, por el hecho de haberlo curado de lepra. Bueno, por supuesto Dios. Y entonces el hecho de amar las posesiones, el hecho de querer tener más riquezas, es algo que sin duda pone en riesgo nuestro llamado como hijos e hijas de Dios. De hecho, en la Biblia encontramos otros ejemplos de personas que seguían a Dios. Por ejemplo, el, el siervo, el joven rico. Déjenme quitar aquí esta señal de acá. A ver, a ver. Muy bien. Bueno, vamos aquí a escribir para que pongan presente. Muy bien.
En la Biblia, por ejemplo, encontramos el ejemplo del joven rico. Esto en Marcos capítulo 10, versículo 17, donde un joven se acerca con Jesús y le dice, Jesús, que yo quiero ser salvo, ¿qué debo hacer? Y entonces Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Este hombre que tenía el deseo, fíjense, de seguir a Jesús, de servirle. Yo me siento muy gozoso porque en el distrito, mis hermanos, han personas como respuesta a nuestra oración que dicen, pastor, yo quiero servir al Señor. Yo quiero obedecer. Dígame qué me toca hacer. Qué lindo. Yo me imagino a este joven rico diciendo, Señor, a Jesús, ¿yo cómo voy a ayudar en la obra? Yo quiero servir. Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Conocemos la historia, el joven termina yéndose porque dice la Biblia, tenía muchas riquezas. Y este joven se perdió, es muy triste. ¿Por qué? Porque no quería dejar sus riquezas. Para él era lo más importante en su vida. Pero no es el único caso, tenemos el caso de alguien que ya estaba con Jesús y ya le seguía, y estamos pensando en Judas, por ejemplo. Judas era una persona que vendió a Jesús por unas cuantas monedas de plata, lo traicionó. Él que había estado con Jesús y que había predicado su palabra, que era parte de los líderes, de los 12 principales que estaban con Jesús, de los más cercanos, que dormía con él, que conocía quizá más cercanamente a Jesús que otros. Sin embargo, el asunto del dinero, de las riquezas, fue lo que provocó que él se alejara de él, de Dios, y lo entregara y perdiera el camino. Ahora, el dinero no es malo, queridos hermanos. El dinero no es malo. El problema es cuando no administramos los recursos de manera inteligente. La Biblia narra la historia de una mujer en Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Dice así, Jesús estaba en el templo y vio como algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio una viuda que echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos porque todos ellos dieron lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Qué es importante aquí? Para el Señor, mis hermanos, no importa cuánto tenemos, lo importante es cómo lo usamos, mis hermanos, cómo usamos lo que tenemos. Mientras que las personas ricas daban lo que sobraba, ella daba todo lo que tenía, era poco. Y el Señor dijo, detengan todo aquí, vean esta ofrenda de esta mujer, es la ofrenda más sincera. Así que nosotros no debemos preocuparnos por cuánto damos, sino más bien cuál es el motivo de nuestro corazón cuando nosotros contribuimos en los asuntos de la iglesia. Y no es hablar solamente acerca del dinero, podemos hablar de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de, por supuesto, nuestros recursos económicos. ¿Cómo los usamos, mis hermanos, para el servicio de Dios? Hay quienes pueden llegar a pensar, ay, no, la iglesia me quita mucho tiempo. Yo voy nada más el sábado por la mañana y no me acuerdo, ya, solamente el sábado. Adventistas 7-Eleven, el día 7 a las 11 de la noche, llegan a la iglesia, están en el culto y todavía saliendo del templo a ver como que me gustó, como que no me gustó, ese predicador no está bueno, ojalá que traigan a otro. Piensan que el culto fue para ellos, pero el culto ha sido para Dios. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Nuestros talentos. Hay quienes, por ejemplo, saben cantar, saben tocar un instrumento, hacer mil cosas, pero prefieren hacerlo para el mundo y no para Dios. Es decir, ¿qué estamos haciendo con las cosas que Dios nos ha dado? No nos pregunta Dios cuánto damos, sino lo que ya no tenemos, ¿cómo lo estamos usando para el servicio de Dios? Hechos, capítulo 2 versículo 44 y 45 dice lo siguiente. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades, sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. La Biblia habla de una iglesia primitiva, eh, donde existían personas con muchos recursos y personas con pocos recursos. Pero esta realidad no debía causar diferencias sociales, no, sino una solidaridad fraternal y apoyo espiritual. Nosotros no debemos tener problemas con que en la iglesia haya personas que tengan recursos y a lo mejor usted puede decir, yo no tengo tanto, es que yo no apoyo tanto. Bueno, usted tiene otros recursos que Dios le ha dado. Yo pienso mucho en eso, mis hermanos. Pienso mucho en eso. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 17 dice lo siguiente.
Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Dice Primera de Juan 3:17, un texto poderoso. Y en estos textos podemos estar viendo cómo Dios a veces le da a algunos más recursos económicos, pero con el objetivo de bendecir a los que menos tienen. Y ojo aquí, hay en la iglesia personas que tienen bendiciones económicas y hay en la iglesia personas que tienen bendiciones, pues de manera, con algo que vale oro, el tiempo, mis hermanos, el tiempo. Y yo he visto con mucho gusto cómo hay personas que, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Hay personas de Estados Unidos que me llaman y me dicen, pastor, ¿qué necesita? Y no, por supuesto, yo no presento mis necesidades porque mis necesidades están suplidas, mis hermanos, con el salario que Dios me da a través de la iglesia. Yo les digo, miren, falta este asunto, tenemos un proyecto misionero, queremos comprar esto, queremos comprar uniformes, queremos... Y los hermanos dicen, ahí están los recursos. ¡Qué bendición, mis hermanos! Hay personas que a lo mejor no tendrán los grandes recursos, pero dicen, yo voy a dar mi tiempo. Y tenemos el caso, no voy a dar un ejemplo aquí que conocemos, nuestra hermana Marilú. Ella viene desde Perú, ella no es rica, pero vive, dejó comodidades allá, ¿verdad? Para donar su tiempo a venir aquí a motivar a los hermanos, dar estos ricos, servir a Dios. ¡Wow, qué bendición, mis hermanos! Cada uno puede dar lo que tiene para Dios, porque finalmente Dios es el que nos da a todos. Dios es el que nos da todo y tú debes de pensar qué es lo que tú puedes dar de lo que Dios te ha dado. Dice la Biblia, de lo recibido de tu mano te damos, porque la salud, porque los talentos, el tiempo, nuestro cuerpo, nuestra mano, todo, 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 el carro, la casa, todo lo que tienes es porque Dios ha provisto, querido hermano. Ellen de White comenta lo siguiente, eh, dice así, muchos insisten en que todos los hombres deben tener igualmente parte en las bendiciones temporales de Dios, pero tal no fue el propósito del Creador. Interesante. La diversidad de condición entre unos y otros es uno de los medios por los cuales Dios se propone probar y desarrollar el carácter. Algunos tienen más, otros tienen menos, pero eso Dios lo usa para desarrollar y probar nuestro carácter. Sin embargo, quiere que quienes poseen bienes de este mundo se consideren meramente administradores de sus posesiones, personas a quien se les confían los recursos que se han de emplear en favor de los necesitados y de los que sufren. Amén. Wow. Es decir, Dios nos ha dado recursos y yo he tenido el gozo. Fíjense, una vez leía un libro de un multimillonario en Brasil, un adventista multimillonario. Él era rico, él era muy rico y contaba su historia. Y él, bueno, cuenta cómo él inició desde pobre en las favelas, en las casas súper pequeñitas y pobres en Brasil, y llega a ser muy, muy, muy rico. Entonces se acerca con su asociación, su iglesia, y dice, miren, yo quiero donar todas mis riquezas. Wow. Quiero donar todas mis riquezas, todas mis empresas para la iglesia. Dona todo a la iglesia y la iglesia después de un tiempo dice, ¿saben qué? Le agradecemos, pero nosotros no podemos recibir esta donación porque no podemos hacernos cargo de sus empresas. Entonces el hombre la recibe de vuelta, pero yo quiero mencionarles aquí cómo él pues tiene esa disposición de servirle al Señor. Queridos hermanos, en San José de la Paz, Jalisco, ya pegadito a Nayarit, no, perdón, a Michoacán, hubo unos hermanos que construyeron un templo muy grande para que la gente se reuniera, no tenían dónde adorar. Ellos tenían los recursos, construyeron el templo. Creo que es el templo más grande y bonito de Jalisco. Y se reúne toda la comunidad de ahí para recibir clases de cocina, para recibir orientaciones, para, bueno, es una gran bendición. Dios, mis hermanos, nos ha dado recursos y nosotros tenemos que preguntarnos qué Dios espera de nosotros, qué podemos hacer con lo que Dios nos ha dado, sin importar si es mucho, si es poco, cómo podemos dedicarlo al servicio de Dios o si estamos haciendo suficiente con lo que Dios nos ha dado. Santiago capítulo 2, versículo 5 dice lo siguiente, hermanos míos, amados, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe
y herederos del reino que él prometió a los que le aman. Santiago capítulo 2, versículo 5. Es decir, es interesante. Dice Santiago que Dios escogió de los pobres del mundo, ¿verdad? A los pobres de este mundo para ser ricos en fe. Este texto es muy bonito porque saben que hay en la Biblia muchos textos que hablan acerca de los recursos económicos. Y los recursos económicos que tenemos, cada uno, algunos menos, algunos más, son pues de bendición. Pueden ser de gran bendición para nosotros. Sin embargo, Dios deja claro en su palabra que tener menos no es un problema y tener más tampoco es un problema cuando ponemos a Dios en primer lugar, ¿verdad? Puede ser una tentación, por supuesto, tener mucho. El mismo salmista decía, Señor, no me des tanto que termine olvidándome de ti y tampoco tan poquito que termine renegando de ti. Pero lo que nos deja claro Santiago es que incluso en la pobreza que pudiéramos nosotros tener, Dios nos puede hacer ricos en fe. Y yo he visto personas, queridos hermanos, que son a lo mejor no tienen los mayores recursos económicos, pero con lo poco que tienen son de bendición en su comunidad. Yo he tenido el gozo de llegar así en comunidades muy alejadas em, y, y ver cómo las personas más humildes te ofrecen todo lo que tienen, frijolitos, tamalitos, hablando el otro día con el hermano Bernabé, cómo me contaba él que iba ya a predicar y la gente les daba chayotes, era lo que tenían. En ese entonces llega una casa de chayotes y otra casa de chayotes y otra casa de chayotes. Yo recuerdo una ocasión, me ha tocado comer cosas muy diferentes. En una ocasión me dieron unas florecitas rojas para comer con frijolitos, unas flores rojas, que yo había visto de repente cuando vas en la carretera, ves árboles así pelones con unas flores rojas. Pues esas flores me dieron para comer, deliciosas. Y los hermanos lo daban con mucho gusto. Pero desafortunadamente en nuestras congregaciones puede llegar a ver el asunto de personas pues mezquinas que no están ni siquiera dispuestas a compartir de lo poco que tienen. Incluso que les da pena. Dicen, ¿cómo voy a dar frijoles? No, si lo más rico. Tú tienes que dar de lo que tienes y va a ser de gran bendición. No te preocupes que los demás están dando más. Cuando en la iglesia, mis hermanos, tenemos, por ejemplo, comida donde todo el mundo lleva para compartir y tú llevas frijolitos, esos frijolitos van a ser ricos. Si tú los preparas con amor y los llevas con ese amor, con gusto por compartir, van a ser de bendición, van a ser deliciosos. Pero Dios nos ha dado esto, mis hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 7 dice, ustedes son ricos en todo, mis hermanos, en fe, en habilidad para hablar, en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor, porque han aprendido de nosotros. Aquí está interesante. Pero por eso, perdón, esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 7. Interesante lo que dice Pablo aquí, miren, ustedes son ricos, dice, primero les recuerda eso. Sabe que muchas personas tienen complejos de inferioridad. Se comparan con otros y dicen, es que yo no tengo talentos, es que yo no puedo esto, yo no podría hacerlo. Si a lo mejor yo fuera el hermano Bernabé, yo podría dar una campaña así como lo hace él, pero yo no lo hago, entonces yo no puedo hacerlo. Si yo cocinara tan rico como la hermana Irene, pues yo podría llevar comida, pero como no cocino tan rico, dicen, y se limitan. Pero Pablo dice, no, ustedes son ricos en fe, tienen habilidades para hablar y conocimientos y una buena voluntad para ayudar. Pablo les habla a estas personas de esas cualidades que tienen. No debemos pensar que somos pobres, hermanos. Nosotros no somos pobres. Puede que no tengamos dinero, pero pobres jamás. Puede que no tengamos el banco lleno de dineros, pero pobres no somos, mis hermanos. Somos ricos en el nombre del Señor porque Dios nos ha dado muchas bendiciones para compartir. Y interesante lo que dice Pablo, dice, para ayudar en el amor que han aprendido de nosotros. Es importante, mis hermanos. Tú como líder de tu congregación tienes que ser una persona dispuesta a dar, dispuesta a ayudar, a colaborar. Cuando hay necesidad, ve la manera de ayudar.
no puedes hacerte de la vista gorda. Y yo me siento muy contento, podría darles una lista aquí porque yo me entero de muchas cosas. Yo me entero como encargado de iglesia ven una necesidad y dicen, bueno, a ver qué hacemos, vamos a ayudar. Yo sé aquí de personas que han dado dinero, han dado recursos y han llevado a personas al hospital y han dado ropa y han dado comida y han, qué bueno que nosotros seamos el ejemplo, mis hermanos. Somos nosotros como líderes de nuestras congregaciones los primeros que deben estar dispuestos a ayudar, a colaborar, para que entonces podamos motivar a otros para ayudar. Necesitamos esa fe y ese amor. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto de esa situación, eh, Jesús es el que habla, Mateo registra, y dice, usted no te preocupes por lo que te falta. ¿Por qué? Decía hace un momento, podemos tener carencias, pero ricos, pero pobres jamás. Y entonces debemos confiar en que Dios ha de ser quien ha de suplir nuestras necesidades. Usted puede pensar en ese momento, uy, el pastor ya se pentecostalizó, ya está hablando de la teología de la prosperidad. No, mis hermanos, no es así. Yo quiero decirles que hay una cosa que yo creo una realidad. Cuando tú eres un hijo fiel, y aquí es importante que busquemos nosotros también la manera de aprender de la Biblia, pedir dirección a Dios y pedir sabiduría, porque cuando un hombre, un hijo de Dios, es fiel a Él, es un hombre diligente, trabajador, comprometido, o mujer, una mujer ahorradora, una mujer que cuida su casa, una mujer, bueno, con las cualidades que Dios espera, no hay manera que esa familia, esa pareja le vaya mal económicamente. Dios los va a bendecir. Pero si somos negligentes, mis hermanos, podemos nosotros decir, yo creo en Dios y yo creo en Dios, pero somos negligentes, no buscamos la manera de ser mejores, mis hermanos, no estamos cumpliendo con el Señor. Y entonces es cuando esas promesas no se cumplen. Por supuesto, hay veces situaciones de salud, de economía que pueden menguar nuestra situación, pero si nosotros confiamos en Dios y lo obedecemos, no hay manera de que Dios no nos bendiga. Dios nos bendice, las bendiciones están ahí, mis hermanos. Por eso es que Dios promete, busca primero el reino de Dios, busca comprometerte con Él, con su palabra, ora, estudia, ayuna, sírvele. Mira la manera de que la iglesia crezca, esté firme. No seas un solo observador, no seas solamente un espectador, sé tú parte de los que están en la iglesia trabajando para servirle al Señor. Dios dice, si tú te ocupas primeramente de las cosas de Dios y de su justicia, él va a suplir las demás cosas. Eso es una realidad, mis hermanos. Yo se los puedo comprobar. Yo he visto muchos casos en el distrito, mi familia, pues yo tengo una familia pobre allá en Veracruz. Mis padres me contaban sus carencias. Hoy puedo decirles que mis padres son bendecidos, tienen su casita, tienen sus carritos, tienen sus propiedades, a veces incluso mucho más que otros vecinos y familiares que tenían todos los recursos y que tenían todas las posibilidades. Mis padres han sido bendecidos. ¿Por qué? No tuvieron una carrera, no tenían mayores cualidades que ser fieles a Dios y obedientes. Ellos sirven al Señor en la iglesia donde están. Mi padre es un encargado de iglesia. Me siento tan bendecido de que sea mi padre. Un líder ejemplar. Mi madre también están ahí, luchando y sirviendo al Señor, siendo fieles, dando campañas de grupos pequeños. El pastor ni se parece. Han de decir usted, igual que aquí, pastor, no, usted no se parece. No, pero están sirviendo al Señor y reclamando esta promesa y viendo el cumplimiento de estas promesas en su vida, mis hermanos, viendo cómo Dios suple, porque nosotros estamos dispuestos a servir, a dar, a ayudar, estar con el Señor. Esta promesa que Dios nos hace la vemos cumplida en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomios, capítulo 25, perdón, 29, versículo 5, se nos habla de Israel en el desierto. Y miren lo que dice, yo les he conducido 40 años por el desierto, sus vestidos no se han envejecido, sobre ustedes ni sus zapatos se han gastado en sus pies. ¡Wow! ¡Wow! Yo quiero pedir, por favor, a los que están aquí conectados y que pueden decir, Señor, yo he sido fiel a Dios y Dios me ha bendecido a mí económicamente. Él ha suplido mis necesidades. Yo quiero que tú escribas, yo he visto el cumplimiento
de la promesa de Dios en mi vida? Por favor, escríbelo. Los que han visto esa promesa cumplida en su vida. Porque es importante testificar. Es importante porque tal vez dentro del grupo haya hoy personas que estén pasando por necesidades, que están sirviendo a Dios, están pasando por necesidades y dicen, pastor, es que usted está hablando de algo que a mí, que yo no veo. Yo estoy sufriendo. Yo, a pesar de que voy a la iglesia, sirvo, tengo un problema acá, otro problema allá, no tengo trabajo. Pastor, esto no es cierto, eso no se ha cumplido en mi vida. Pero yo te quiero decir a ti, amigo, que a lo mejor estás pasando por esa situación, que confíes en el Señor y que Dios va a actuar en su momento. Dios va a actuar. Y quiero que mires aquí cómo hermanos están escribiendo que han visto en su vida cómo esa promesa se ha cumplido. Las promesas de Dios en mi vida se han cumplido. Mira, por ejemplo, vamos a ver aquí María. Vamos a ver aquí, vamos a ver quiénes están por aquí. Bienvenidos a los que están aquí. Déjenme decirles que a veces, pues, vamos a ver, saludos. Aquí está Vladimir, eh, presente, María, hasta Cuba, un saludo, Mari, Dios te bendiga, un abrazo, gracias por acompañarnos. Nuestra hermana Herme, nuestra hermana, eh, dice amén, María de los Ángeles, y dice María de los Ángeles, dice, yo he visto el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. Gracias, Mari, por tu testimonio. Y yo quiero desafiar, no creo que Mari sea la única que haya visto las promesas de Dios cumplidas en su vida. Específicamente esta promesa de que Dios va a suplir lo que falte. Quiero, por favor, desafiar a los demás a que escriban. Los que han visto cómo Dios ha suplido sus necesidades en su vida, por favor, las cumplan. Ahí está nuestra hermana Irene Díaz. Nos dice, yo he visto el cumplimiento de la promesa de Dios cada día en mi vida. Amén. Yo estoy seguro que hay más personas aquí que han visto las promesas de Dios cumpliéndose en sus vidas, mis hermanos. Dios lo promete. Imagínense ustedes en Deuteronomio, Dios dice cómo ellos caminaron por el desierto y sus ropas no se desgastaron y, y sus zapatos no se desgastaron. ¡Wow! Dios proveyó. ¿Tú crees que lo que tienes ahora vino nomás porque sí, hermano? Ponte a ver cómo comenzaste en tu vida pasada, cómo estabas antes y cómo Dios te ha bendecido ahora. Todo eso es parte de lo que Dios te ha dado. La Biblia también nos habla en Génesis capítulo 26, versículo 1, de una hambruna. Fíjense este testimonio. Dice, hubo hambre en el país, además de la primera que hubo en los días de Abraham. E Isaac se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas las tierras. Esa es la promesa que Dios les hace. Fíjense ustedes, interesante. Hay dos situaciones. Hay hambre en el lugar donde está Isaac. Están pasando situaciones complicadas. Hay hambre. Pero entonces a lo mejor Isaac estaba pensando, creo que me voy a regresar a Egipto. Voy a regresar a Egipto porque allá sí hay comida. Pero el Señor le dice, no desciendas, quédate ahí que aquí te voy a bendecir. Entonces dice el versículo 12 y 13, Isaac sembró en aquella tierra y aquel año obtuvo 100 por 1. El Señor lo bendijo y el hombre se enriqueció y continuó enriqueciéndose hasta llegar a ser muy rico. Miren, esta historia está muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de Egipto, mis hermanos, hablamos de pecado, hablamos del mundo. Acuérdense cómo es como esa analogía que siempre hacemos, ¿no? Cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, es la esclavitud del pecado, del mundo. Entonces aquí vemos a un Isaac que está pensando en regresar al mundo. Vamos a aplicar, es una aplicación personal. Vemos una persona que a lo mejor está, si podemos ejemplificar de alguna manera esta situación, es una persona que cree en Dios, que está en la iglesia, pero que de repente comienza a pensar, híjole, pero es que me está yendo mal, es que no tengo trabajo, es que yo creo que voy a dejar de ser líder, ya no puedo ser anciano, ya no creo que pueda ser yo tesorero, servirle, porque me está yendo mal. Entonces me voy a regresar a Egipto, me voy a regresar al mundo, porque allá en el mundo yo vendía más. Yo tenía un negocio de cerveza, yo tenía esto, yo tenía el otro. A mí me iba mejor económicamente estando allá en Egipto, en el mundo. Entonces hay personas que pueden estar en una situación como esta, regresar, tirar la toalla, abandonarlo todo porque estoy pasando por una situación difícil. Pero Dios le habla a Isaac y le dice, quédate ahí que yo te voy a bendecir. Y en esta noche Dios nos dice a cada uno de nosotros líderes, quédate aquí, quédate en los caminos del Señor, sírvele, obedécele, revisa, porque muchas veces nuestra condición económica difícil
es porque nosotros hemos sido negligentes, porque no estamos usando nuestro tiempo de manera adecuada, porque estamos gastando irresponsablemente. Entonces necesitamos pedirle a Dios sabiduría. No es culpa de Dios que nos esté viendo mal, muchas veces somos nosotros. Pero Dios te prometa que si tú perseveras en Él, Él te va a bendecir y va a suplir lo que falte. El profeta Elías, en Primera de Reyes capítulo 17, se nos narra su experiencia. Capítulo 4 dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo en Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Yo, aquí hay un pequeño paréntesis que quiero hacer. El caso de Elías, él está deprimido, lo andan persiguiendo, lo quieren matar. Helen de White, tomando el ejemplo de Elías, dice, cuando nosotros estemos en la persecución, en nuestras necesidades, Dios va a suplir nuestras necesidades, mis hermanos. Hay tanto que aprender de esta cita. Yo quisiera decir tanto, pero yo quiero solamente señalar el punto de que vemos aquí un Dios que manda cuervos para alimentar a esta persona, a Elías. Así que Dios va a suplir tus necesidades. Tú confía en Él. Necesitamos confiar en Dios, queridos hermanos. Necesitamos confiar en que Él va a suplir nuestras necesidades. Génesis capítulo 14, versículo 20 dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Saben, mis hermanos? Esta cita bíblica nos habla de cómo nosotros podemos administrar los recursos que Dios nos da. Dios nos ha bendecido tanto. Y una manera en que nosotros agradecemos a Dios por esas bendiciones, incluso de lo poco que podamos tener, es con nuestros diezmos, cuando le devolvemos a Dios. Cuando nosotros le devolvemos nuestros diezmos a Dios, estamos reconociendo que Él suple nuestras necesidades, que Él nos dio trabajo, que Él nos dio sabiduría, que Él nos da salud. Y entonces nosotros le devolvemos, porque cuando a la Biblia se habla del diezmo, no es el tema de estudio de esta noche, pero cuando la Biblia se habla del diezmo, se habla del reconocimiento de Dios como proveedor y como dueño de las cosas. Nosotros solamente somos administradores. Por eso David decía, de lo recibido de tu mano te damos. Le regresamos a Dios un poco de lo que Él nos da. A mí me gusta pensar así. A veces es como que Dios dice, bueno, ya con nosotros cada ocasión nos dice, mira, hijo, te doy salud, vida, recursos y este dinero, que es tu salario, y te lo doy para que tú regreses la décima parte. Y a veces, muchas veces nosotros no somos fieles a Dios y no le devolvemos a Dios. Y el no devolver a Dios esa parte que le corresponde tiene pues muchas implicaciones. Significa que pensamos que el dinero es nuestro, que lo hemos conseguido nosotros, estamos haciendo a un lado a Dios como proveedor, decimos Dios no es proveedor, es mío, o sea, yo me lo hice, fue mi dinero, mis recursos. Pero, es decir, estamos usando más los recursos de nuestro Dios cuando no devolvemos los diezmos, la parte que le toca a Dios. Miren, nuestro hermano Luis Fregoso nos responde, yo soy bendecido en mi vida en todas las esferas de la vida, amén. Ana González nos dice, yo he visto las promesas de Dios cumplidas en mi vida, yo sabía que había más testimonios aquí. Vladimir también Villarroel nos dice, amén, las promesas de Dios son fieles, se cumplen en nuestras vidas. ¿Saben? Alguna vez alguien me dijo, una tesorera, le voy a decir, no voy a decir el nombre de la tesorera. Una tesorera me dijo, se armó de valor y me dijo, pastor, ¿por qué los pastores no devuelven el diezmo? Ella era la tesorera de la iglesia y tenía esa incógnita porque probablemente muchos no se enteraron, no estaban enterados, ¿no? Pero a veces uno entrega su sobre. Cuando uno va a la iglesia, entrega un sobre. Pero la gente no revisa qué es lo que viene ahí, ¿no? Lo que entregamos los pastores en los sobres generalmente son ofrendas. Y entonces ella, pues había pasado un pastor y otro, y dice, pastor, ¿y por qué ustedes no devuelven los diezmos? Y, y tenía ahí esa duda. Y le dije, hermana, qué bueno, gracias por preguntar, porque probablemente sea la duda de muchos. Y yo no sé si haya por aquí tesoreras, pero les voy a resolver la duda. Realmente los pastores devolvemos también nuestro diezmo. No es posible que nosotros hablemos de esta bendición y nosotros no la practiquemos. También lo practicamos.
también lo practicamos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros recibimos también viene de Dios. No pueden pensar las personas, es que las personas le pagan al pastor, no, ¿verdad? Los diezmos finalmente son de Dios y es con esos recursos que se sostiene el ministerio pastoral. Entonces, nosotros también devolvemos los diezmos, pero, ¿saben? Eh, en la iglesia se maneja un poco diferente porque nosotros trabajamos para la iglesia. Entonces, a nosotros, por ejemplo, cuando yo inicié a trabajar en la asociación, el contador nos dijo, mira, ahí tienes dos opciones. Una, pues puedes devolver tus diezmos normal, como lo hacen en las iglesias, pero también una manera es que nosotros descontemos de tu salario el diezmo antes de depositarlo. Es un asunto muy práctico, la mayoría de los pastores lo hacen, pero finalmente es tu decisión. Saben, hermanos, que yo no he conocido un pastor que no haya estado de acuerdo, porque es muy práctico, nos quitan la tentación de no devolver a Dios lo que le corresponde y se le devuelva a Dios. Pero es importante que haya una carta firmada, firmamos una carta donde estamos de acuerdo con que se nos descuente el diezmo, porque ustedes saben que la iglesia incluso también está de alguna manera regulada por el gobierno. Entonces el gobierno viene y revisa y dice, a ver, aquí dice que el salario del pastor es este, pero tú nada más le depositas esto. ¿Por qué le estás quitando dinero? Entonces ellos presentan al trabajador, el ministro está de acuerdo con esto. Tiene que haber un respaldo, porque ante la ley pues es ilegal. Pero para nosotros como pastores es muy cómodo. Podemos tener la seguridad de que los diezmos de nuestras entradas van a llegar o llegan y se entregan donde tienen que estar. Y entonces, porque finalmente ustedes saben, los diezmos se llevan todos completos de la asociación. Pero nuestras ofrendas sí las damos en las congregaciones, porque finalmente de las ofrendas se queda un porcentaje para las iglesias. Por eso es que nuestras ofrendas las entregamos en las iglesias, mis hermanos. Pero por supuesto que como pastores también devolvemos a Dios, porque estamos reconociendo, repito, a Dios como proveedor, a Dios como creador, como sustentador. Somos los primeros que tenemos que cumplir con esto, mis hermanos. De hecho, déjenme decirle una cosa. Nadie en la iglesia revisa quiénes diezman y quiénes no. La enterada es la tesorera de la iglesia. Yo también como pastor tengo acceso a esa información, pero a ningún miembro de la iglesia se le reclama, oye, tú no diezmas, tú no ofrendas. Eso es un asunto voluntario, porque si no se hace de corazón, no tiene sentido. Pero en el manual de iglesia sí recomienda que una persona que aspira o tiene un cargo en la iglesia, o más bien que solamente las personas que son fieles en los diezmos y las ofrendas pueden aspirar a tener un cargo. Cuando tenemos una junta de iglesia para elegir a un líder en la congregación, es importante que nosotros revisemos ahí la tesorera, ¿verdad? En la junta de nombramiento solamente. Si esas personas que están siendo propuestas para ocupar un cargo de liderazgo son personas fieles a Dios en esta área. ¿Por qué es importante? Porque eso revela mucho de su condición espiritual de esa persona. Revela mucho de lo que cree acerca de Dios, de su cosmovisión de Dios como proveedor, de lo que sabe teológicamente, de lo que enseña la Biblia acerca de este punto. Por supuesto, no sé, es una recomendación, pero yo puedo decirles que hay iglesias en las que ese punto no es ni siquiera tomado en cuenta y no pasa nada. Pero cuando seguimos las recomendaciones divinas, pues eso es provechoso, mis hermanos. Ese es el llamado que nosotros podemos tener para nosotros poder ser fieles administradores. Éxodo capítulo 25, versículo 2, Dios les habla a los israelitas y les dice, diles a los israelitas, bueno, por medio de Moisés, que me traigan ofrendas. Tú aceptarás lo que cada uno ofrende de corazón y voluntariamente para mí. El diezmo es la 10ª parte de lo que Dios nos da, pero las ofrendas son voluntarias. Saben que en nuestra iglesia mundial hay algo que llamamos plan de dadivosidad personal. Es donde cada uno hace un voto con el Señor y determina cuál va a ser el porcentaje de nuestras ofrendas para Dios. Es decir, Pablo, por ejemplo, le dice a las iglesias, cada uno aparte
sus ofrendas desde el domingo, que el domingo y que yo pase, porque Pablo pasaba los domingos, yo voy a pasar y aparten desde el primer día de la semana, fue así lo que dijo, desde el primer día de la semana aparten algo para Dios. Y eso nos habla de que la ofrenda no puede ser algo así más porque sí, lo que caiga tiene que ser algo planeado, tiene que ser algo planeado. Yo determino en mi corazón que mi ofrenda va a ser este porcentaje de lo que Dios me da, mis hermanos. Yo quisiera poderles presentar, la verdad que no preparé esa parte, una comparación en las iglesias. Ustedes tienen, es muy interesante ver, y en algún momento vamos a invitar al contador de nuestra asociación para que nos diga cómo se usan los diezmos en la iglesia, cómo se aprovechan esos, los diezmos. Y un poquito para la renta de los pastores, otro poquito es para la gasolina, otro poquito es para los servicios médicos que pudieran tener una dificultad, otro poquito es para su salario, otro para el retiro, y se va, la cantidad de diezmos se va dividiendo, ¿verdad? Entre todas las necesidades que cubren los pastores, porque el diezmo es para eso Dios lo determinó. Podemos hacer un estudio profundo, ¿no? Para los que se dedican completamente al servicio de Dios. Si ustedes, un pequeño paréntesis, Dios da herencia a todas las tribus menos a los levitas. Los levitas no recibieron territorio porque ellos iban a trabajar en el templo, iban a ser sostenidos por las ofrendas y diezmos que llevaran el resto de las tribus. Entonces es el caso de los que hoy se dedican exclusivamente al servicio de Dios. Pastores y administradores no pueden dedicar su vida a otra cosa, no pueden tener un negocio, no está permitido eso. Ellos tienen que ser sostenidos por los diezmos y las ofrendas. Y la iglesia organiza muy bien cada recurso que llega a nuestra iglesia para, para sostener a los pastores. Ahí deciden, ya nos da para poner a otro pastor y a otro y a otro, y los administran de una manera muy interesante, ese recurso de los diezmos. Lo mismo tiene que pasar con las ofrendas, mis hermanos. Hay una manera en que se utilizan las ofrendas. Del total de las ofrendas de nuestra asociación, el 20% se usa para lo que se llama proyectos de desarrollo. Se juntan todas las ofrendas de todas las iglesias y se hacen proyectos de construcción de templos, de construcción de baños, de compra de terrenos en los lugares donde sea necesario. La iglesia manda una carta. Si tu iglesia es parte de la asociación, tú puedes como iglesia mandar una carta y pedir recursos. Aquí en nuestra iglesia, en nuestro distrito, se han pedido recursos para apoyar, por ejemplo, a la iglesia de Meca en la construcción. Se ayudó también a la iglesia de Pacana con el baño, la iglesia de Río Grande con los baños y en otros lugares, así como se usa el 20%. Otro 20% es para el desarrollo a nivel mundial y construimos templos y construimos universidades y construimos centros de vida sana en todo el mundo. Pero hay otro 60% que se queda en nuestra iglesia, mis hermanos, para usar en las necesidades locales de nuestra iglesia. Pero ¿saben cuál es el problema aquí con el asunto de las ofrendas? Que mientras las personas, la gran mayoría de las personas son fieles con los diezmos, muy pocos, o por lo menos no estamos al mismo nivel de las personas que ofrendan. Las ofrendas son mucho menores, mis hermanos. Por eso el desafío que se ha lanzado en muchos lugares, hermanos, diezmemos, perdón, ofrendemos y hagámoslo con devoción en nuestras iglesias. Y eso va a traer bendición para nuestras iglesias locales. Promovamos las ofrendas, promovamos la gratitud, promovamos el asunto de la mayordomía para que haya recursos también en la iglesia local y se usen de manera local. Dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los que de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esta es otra manera. Ya estamos viendo aquí las maneras en que como podemos nosotros eh, pues valorar los recursos que Dios nos da, reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Y la primera de ellos es siendo fieles con nuestros diezmos, la segunda es siendo fieles con nuestras ofrendas de corazón y generosos, y la tercera es proveyendo para los nuestros, mis hermanos. Tenemos que proveer, tenemos que satisfacer las necesidades de nuestro hogar. Por eso es que no hay lugar, eh, no podemos concebir la idea de un cristiano que no eh,
use sabiamente su tiempo, sus recursos, sus talentos para poder proveer a su familia. Tenemos que darle lo mejor a nuestras familias. Por eso dice Primera de Timoteo, ese texto está interesante. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Interesante, mis hermanos. Miren lo que dice Joya de los Testimonios. Nadie, sea rico o pobre, puede glorificar a Dios por una vida de indolencia. Todo el capital que tienen muchos pobres está constituido por su tiempo y su fuerza física. Es decir, alguien puede decirse, es que yo no tengo dinero, pero tienes fuerza, tienes tiempo. Y con frecuencia dice, lo malgastan por amor a la comodidad y la indolencia negligente, de manera que no tienen nada que llevarle al Señor en diezmos y ofrendas. Si los cristianos carecen de sabiduría para hacer que su trabajo rinda la mayor utilidad para hacer una aplicación juiciosa de sus facultades físicas y mentales, deben tener mansedumbre y humildad para recibir el consejo de sus hermanos a fin de que el mejor juicio de ellos supla sus deficiencias. Muchos pobres que están ahora conformes con no hacer nada para beneficiar a sus semejantes y para adelantar la causa de Dios, podrían hacer mucho si quisieran. Ellos son responsables delante de Dios por su capital de fuerza física, tanto como el rico lo es para su capital de dinero. ¿Qué está diciendo la sierva del Señor aquí inspirada? Está diciendo, no seamos negligentes. Podemos llegar como cristianos a ser personas negligentes, a decir, yo soy pobre, así que conmigo no cuenten, yo no puedo ayudar, yo no diezmo, yo no ofrendo, yo no ayudo con nada porque yo soy pobre. Pero lo que está diciendo Helen de White es que hay personas, no es el caso de todos, porque hay quienes pues caen en una situación así por este mundo de pecado, pero hay quienes podrían mejorar su situación financiera, económica, si tan solo tuvieran eh, pudieran permitirse recibir consejos de otras personas para usar mejor su tiempo, para usar mejor sus talentos y mejorar su situación económica para entonces poder bendecir. Porque el Dios bendice, mis hermanos. Dios puede sacar a cualquiera de su situación difícil porque Él es dueño de todo. Él puede bendecirnos, ya lo vimos. Así que tenemos que tener cuidado, mis hermanos, si estamos siendo indolentes. Incluso la persona más humilde, más pobre de nuestra congregación puede y debe involucrarse en la fidelidad a Dios, mis hermanos. Dios los va a bendecir si somos fieles. No tengamos miedo. A veces nosotros como líderes podemos decir, no, esa persona es pobrecita. Ellos no pueden diezmar ni ofrendar. Usted tiene problemas, mis hermanos. Usted no ha comprendido que Dios es dueño de todo. Usted no ha comprendido que Dios lo va a bendecir. Usted no ha comprendido que Dios dice, probadme en esto, dice el Señor, y verán cómo yo abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobre y abunde. Así que la persona menos privilegiada de nuestras congregaciones también puede contribuir a la obra del Señor con sus diezmos y con sus ofrendas. Y nosotros, como líderes, debemos estar dispuestos a orientar a esas personas, a capacitar a esas personas, a darles consejos. Oye, mira, es que me corrieron de mi trabajo, me pidieron que fuera a trabajar el sábado y pues yo creo que voy a ir a la iglesia. Y usted no dice nada, se va a sentir mal la hermana porque pobrecita es pobre. No, usted tiene que darle un consejo, hermana. Mire, ¿por qué no pone un negocio? Mire, hermana, a lo mejor usted tiene recursos. Mire, yo le puedo enseñar a hacer esto. ¿Por qué no hace esto? ¡Pan! Usted tiene que ayudar a estas personas. No puede usted quedarse con los ojos cerrados y hacer caso omiso de esa necesidad. Usted tiene que orientarlos, capacitarlos, buscarle un trabajo, enseñarle una profesión o una, ¿cómo se dice eso? Un oficio, un oficio. Enséñeles, es su deber. Y esa persona va a terminar siendo bendición. Yo he conocido personas, ¿verdad? En la iglesia me siento tan bendecido por eso, ¿verdad? Incluso, fíjense, ahí les va el desafío. A ver si alguien acepta el desafío. Un hermano se acercó conmigo y yo, por eso veo como lo único que tiene uno es que confiar en Dios. Un hermano se acerca conmigo y me dice, pastor, estoy buscando un joven que quiere estudiar medicina. Yo le voy a pagar la carrera completa para que venga después aquí y sirva al Señor.
Oiga, ¿por qué no escuché eso a alguien? ¿Por qué no escuché eso por ahí de los 18? ¿Saben? Gracias a Dios, mis padres a mí me dieron todo el apoyo para yo poder estudiar. Pero este hermano está diciendo, yo voy a apoyar a un joven, que si lo voy a apoyar es porque no tiene recursos, obviamente, no podría pagar la carrera, yo la voy a pagar. Y así yo he conocido personas en la iglesia, en el distrito. Ven, no sabes, estás padeciendo de dinero, no tienes recursos, te corrieron del trabajo, ven, te voy a enseñar. Haz esto, haz el otro, vende aquí, vende allá. ¡Wow! No debemos ser negligentes, mis hermanos, porque hay personas en nuestras congregaciones que podrían estar pasando por dificultades, por comodidad e indolencia negligente. Están cómodos. Tenemos que enseñarles, mis hermanos, y va a ser de gran ayuda para ellos. ¿Cómo podemos reconocer como Dios, como nuestro proveedor también? Cuando hacemos inversiones, emprendimientos de sus fuerzas y recursos para multiplicarlos, mis hermanos. Esos recursos que Dios te ha dado, tú puedes usarlos para multiplicarlos y bendecir. No con el objetivo de hacerte rico y tener más. Todos nos vamos a morir, mis hermanos. Aquí nadie se va a quedar. Sino usarlos para la obra. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bendición! Multiplicar los recursos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos cuando el dueño llega y da 5, 2 y un talento? Pues Dios nos ha dado recursos. Y si nosotros los multiplicamos, podemos usarlos para la obra. Y a lo mejor en nuestro distrito tendríamos 13 templos en lugar de 3 que tenemos en nuestro distrito. Si nosotros estuviéramos dispuestos a invertir con el Señor. Saben que yo he llegado a lugares con mucho gusto donde siembra, por ejemplo, un hermano inteligente, sembraban en ese lugar plátanos. Y entonces él comenzó a cortar las hojas, le decía a los dueños de los plantíos, oiga, le ayudo a cortar las hojas, felices los dueños porque les limpiaba las plantas, pero él agarraba las hojas y las asaba, las doblaba, las limpiaba y las vendía para tamales. Y así comenzó a hacerle, su negocio creció hasta que llegó con empresarios de Cancún y comenzaron a comprarle hojas por miles. Varios hermanos de la iglesia, una iglesia sencilla en ese momento, comenzaron a sumarse al trabajo. Se hicieron ricos los hermanos vendiendo hojas para tamales, porque tuvieron sabiduría, mis hermanos, porque usaron su tiempo de manera inteligente para la obra de Dios. En ese lugar, en un pueblito, donde las calles están sin pavimentar, donde las casas son de lámina, los hermanos tienen un templo climatizado con sus departamentos, porque han sido fieles a Dios, porque han pedido sabiduría. Tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos ayude para que nuestro distrito y los que nos están escuchando en sus casas, nuestros lugares de culto sean lugares dignos para honrar y glorificar a Dios. Dios tiene todos los recursos para darnos. Esté dispuesto, dice aquí, Hechos 20 y Joyas de los Testimonios. Esté dispuesto a aprender y crecer más en el conocimiento de la administración y crecimiento financiero. Hay quienes son pobres ahora y podrían mejorar su condición por un empleo juicioso de su tiempo, evitando las especulaciones, para obtener recursos de una manera más fácil que por el trabajo paciente y perseverante. Si los que han tenido éxito en la vida estuviesen dispuestos a recibir instrucción, podrían adquirir hábitos de abnegación y economía estricta y tener la satisfacción de ser dispensadores de caridad en vez de receptores de ella. Hay muchos siervos perezosos. Si hiciesen cuando está en su alcance, experimentarían una bendición tan grande al ayudar a otros que en realidad se darían cuenta de que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Wow, mis hermanos, Dios está ahí proveyendo recursos para sus hijos que tú puedes usar para servirle al Señor, para ayudar a otros, para predicar el Evangelio. Dios, mis hermanos, nos desafía en esta noche para poder usar esos recursos intelectuales, para ponernos a pensar cómo podemos servirle al Señor. De hecho, mis hermanos, cuando nosotros han escuchado del fondo de inversión, mis hermanos, a veces nosotros creemos que un tipo de brujería, no, 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 no es así, como a veces muchos lo presentan desafortunadamente y le dan otro contexto, no. El fondo de inversión es decir, hacer un compromiso con el Señor.
Yo voy a dedicar un asunto, un tiempo, una cosa para tu obra y voy a ofrendar eso para la obra del Señor. Por eso es que ocurren milagros. Por eso es que personas que deciden hacer un fondo de inversión dicen, yo voy a dedicar este árbol de mango para el Señor y todo lo que venda de mango va a ser para la obra del Señor. Resulta que es el árbol que más da frutas. Y así usted puede hacer un proyecto así con el Señor. No, no es que vamos a embrujar el mango, no. El deseo es que yo quiero servirle al Señor y le estoy pidiendo a Dios sabiduría. ¿Qué puedo hacer para yo bendecir a Dios? Y sexto, mis hermanos, tenemos que aprender y crecer más en el conocimiento de la administración y crecimiento financiero. Dice Proverbios 28:27, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Tenemos que pedirle al Señor, mis hermanos, sabiduría para poder administrar correctamente los recursos que Dios nos da. No malgastarlos. Es un problema malgastarlos, tirarlos. Es un problema cuando los tenemos guardados, queremos hacernos más ricos y estamos concentrados en nuestras riquezas. Pero también es un problema cuando no usamos nuestro tiempo de una manera adecuada, de tal manera que podamos ser de bendición para la obra de nuestro Señor. Tenemos que ayudar al pobre en la necesidad. Y los 7 años de escasez, se nos habla, comenzaron a llegar tal como José le había dicho en Génesis 41. En todos los países había escasez, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando la comida empezó a escasear en toda la tierra de Egipto, la gente comenzó a implorar pan al faraón. El faraón les dijo, vayan a ver a José, hagan lo que él les diga. Cuando la escasez se esparció por el país, José abrió las bodegas y comenzó a venderles trigo a los egipcios. La escasez era muy grande en todo Egipto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Fíjense, estamos viendo a una persona que está usando los recursos, que está, de alguna manera, utilizando la situación para obtener una bendición económica. La Biblia dice que Egipto se hizo súper rico porque José aprovechó la situación, por supuesto orientado por Dios, mis hermanos. Tenemos que prepararnos, mis hermanos, para bendecir a otros en todas las áreas de nuestra vida y recordar que Dios tiene los recursos para darnos todo lo que necesitamos. Dios puede bendecirnos de esa manera, mis hermanos, grandemente. Pero tenemos que pedirle al Señor. Dios no nos ha llamado a ser pobres. Interesante, ¿eh? Dios no nos ha llamado a ser pobres. Ser pobres no es un problema, pero Dios espera que seamos bendecidos. Y con la bendición, nosotros podemos bendecir a los demás. Es lo que Dios espera. Abraham era rico, Isaac era rico, José fue muy rico, Daniel. Fueron personas importantes que sin embargo usaron sus bendiciones para otros. La riqueza no es ningún problema, mis hermanos. El problema es dónde está nuestro corazón. Pero cuando nosotros usamos los recursos que tenemos, ya sean poquitos, Dios los puede multiplicar. Y si son muchos, pues Dios puede tocar nuestro corazón para ayudar a otros y para bendecir a la iglesia, al evangelio y a los necesitados. Dios nos da este desafío, mis hermanos. Pidámosle al Señor sabiduría. Señor, ayúdame. Ayúdame a ser fiel con mis diezmos y mis ofrendas. Ayúdame a usar mis talentos, mis dones de una mejor manera. Ayúdame, Señor, a orientar a otros. Yo ya soy bendecido. Yo alguna vez fui una persona que no usaba mis recursos, mis talentos bien, pero ahora tú me has sacado, me has bendecido económicamente y yo quiero ayudar y bendecir a los miembros de mi iglesia que están pasando por situaciones económicas desfavorables para que esa situación económica no sea un problema para que les sirvan a Dios, para que tú los bendigas también a ellos y puedan servirte sin presión, sin la presión que puede traer una persona cuando falta el recurso económico. Tú puedes ser de bendición para ellos también, mis hermanos. Yo quiero pedirte que escribas en el chat, yo quiero ser de bendición. Yo quiero ser de bendición. Escribe aquí una declaración, un compromiso. Yo quiero ser de bendición. Yo quiero usar mis recursos sabiamente. Yo quiero ayudar a otros. Escribe, por favor, eh, aquí en el chat y vamos a escuchar un canto para pedirle al Señor, para que el Señor nos ayude, mis hermanos, a cumplir ya de manera general como líderes al servicio de su iglesia.
Muy bien, mis hermanos, gracias a todos por escribir. Aquí estuvimos leyendo sus comentarios. Dios les bendiga grandemente. Todos muy lindos. Yo estoy seguro que no nos acabaría el tiempo para dar testimonio aquí, cómo Dios nos ha bendecido a todos aquí. Wow, Dios ha sido muy bueno conmigo y por eso quiero ayudar a otros. Dios me ha bendecido en todas las áreas y también en lo económico, mis hermanos. Dios me ha bendecido mucho a mi familia, a mis padres. Gracias a Dios ellos tienen sus trabajos, son fieles a Dios, les sirven en la iglesia donde están, son líderes, una gran bendición. Y me llamó mucho la atención, estoy viendo aquí las fotos, porque estaba a pensar quién es Vladimir Villarruel. Me parece que nuestra hermana Norma la veo ahí en la foto. Hermana Norma, un saludo para usted. Norma Angélica de Ruiseñores. Y Jess, miren lo que nos dice Jess, nos dice, miren, ese testimonio está interesante, todo muy bonito, pero Jess nos dice, comprobado, cuando eres fiel a Dios, Él te da y suples tus necesidades. Dice, yo le robaba y era miserable, hoy mi vida ha cambiado, soy feliz. Wow, gracias Jess por tu testimonio. Saben que yo he leído mal, mal. Yo escuché, yo robaba, yo decía, ay, la hermana Jess. O yo no sé, yo pensaba, en un momento pues leí mal, no dije, robaba a la hermana Jess. Pero ya le entendí. O sea que Jess está diciendo, yo no era fiel con los diezmos y las ofrendas. Porque en Miqueas, en Malaquías dice, ustedes me están robando y me dicen qué. Y entonces Dios responde, en los diezmos y las ofrendas. Por eso entiendo ahora, estoy entendiendo bien la hermana Jess dice, yo le robaba a Dios, y yo no le devolvía a Dios la parte que le corresponde, los diezmos, las ofrendas. Pero, y dice ella, mi vida era miserable y hoy mi vida ha cambiado, soy feliz. Gracias, Jess, por tu testimonio. Dios te bendiga. Creo, yo no sé ustedes, pero yo también alguna vez, igual que Jess, tuve ese asunto cuando no comprendía, tenía yo muchas dudas y buscaba en la Biblia pretextos para no cumplir. Y cuando uno busca en la Biblia pretextos se encuentra, hermano. Pero cuando uno se acerca a Dios con un corazón sincero de obedecer, también Dios lo ilumina. Entonces, gracias, queridos a mis hermanos, cada uno de ustedes por ser de bendición. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude a poder ser fieles y no negligentes, a administrar los recursos que Dios nos da de una manera sabia e inteligente. Vamos a orar. Amoroso Padre, en esta hermosa noche, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos pedirte que bendigas a cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. Es lindo ver y saber que en cada uno de estos líderes han visto tu mano supliendo sus necesidades, cambiando vidas, Señor. Yo recuerdo cuando mi padre me contaba, mi madre, sus orígenes humildes y cómo Dios los ha bendecido ahora, tienen casa, porque tú has suplido, Señor. Ellos te han puesto en primer lugar. Y yo deseo que mis hermanos, porque los hay en nuestro distrito y en todo el mundo, personas que están pasando por necesidades, ellos también puedan tener la seguridad de que cuando nosotros nos ponemos al servicio de Dios, le servimos, le obedecemos y Dios y los cielos es prioridad de nuestra vida. Dios se encarga de suplir todo lo demás. Eso es una realidad, una promesa. Y aquí testificaciones de tus hijos de todos lados que esto es así, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a confiar en ti y ayúdanos a ayudar a otros. Ayúdanos a testificar de cómo cuando nosotros colaboramos en la obra con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, cuando se lo devolvemos a Dios, pues somos bendecidos, somos felices porque estamos contribuyendo con la obra, estamos cumpliendo su voluntad, estamos reconociendo que Dios es nuestro creador, que es el que suple, y estamos reconociendo que él ha sido la autoridad que ha definido en dónde tienen que colocarse esos recursos y cómo se deben de usar, Señor. Y no nosotros, como nosotros nos plazca, sino como tú lo dices, Señor. Gracias por el testimonio de Jess, Señor. Y te ruego por si en este momento conectado hay algún hermano o hermana que está teniendo conflicto con este asunto, que pueda en esta noche confiar en ti, Señor, y saber que cuando nosotros somos fieles a ti, tú, Señor, nosotros somos los más bendecidos. Nosotros somos los más bendecidos cuando somos fieles devolviendo lo que te corresponde, Padre. Sé con cada uno de nuestros hermanos, nuestros líderes, y que con tu ayuda podamos ser cada día mejores, servirte mejor, Señor.
ser de bendición para la iglesia, para nuestros vecinos, los necesitados, nuestros amigos, la gente que está pasando por necesidad, Señor, y por supuesto también para la iglesia, Señor, para la predicación de tu evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.